CSS sin duda ha habido un recorte alarmante de los derechos humanos y sobre todo ha habido una inversión de toda la arquitectura legal que se construyó a partir del 45 sobre los derechos humanos, tortura, refugiados. Incluso vivimos en unas sociedades democráticas donde hay políticos e intelectuales que defienden que la seguridad debe estar por encima de los derechos humanos. Y nos preguntamos cómo pudo ocurrir Auschwitz sin que nadie dijera nada, cómo pudo ocurrir el Holocausto sin que nadie hiciera nada. Pero si nos fijamos ahora en el Mediterráneo, las chimeneas de Auschwitz están en el Mediterráneo y nosotros seguimos sin ver nada. Creo que tenemos un problema para visibilizar lo que son violaciones masivas de derechos humanos, que es de alguna forma lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Dominique Attias viene de Francia, es vicedecana del Colegio de Abogados de París, es secretaria general de la Asociación Louis Satan, que trabaja en la defensa de los derechos de la infancia. Es miembro del Consejo Nacional de Abogados, responsable del Grupo de Derechos de Menores de Edad, con lo cual parece ser que es su especialidad, por lo menos su creencia, trabajar con los más desprotegidos. El derecho penal sigue siendo un instrumento de dominación construido por y para los hombres. Sin embargo, este punto de vista radical se ve progresivamente atenuado por parte del activismo feminista. Creo poder afirmar que nuestras calidades son una ventaja. Las mujeres no buscan el poder. Las mujeres están más volcadas hacia los demás. Nos permiten entender como más humanidad las consecuencias derivadas de las medidas que conlleva el estado de emergencia por las leyes aprobadas recientemente en Francia. No es cuestionable que para erradicar el terrorismo deban ponerse en acción todos los medios necesarios. La seguridad no vale nada si no sirven a los valores del derecho. En nombre de una seguridad cuyo carácter prioritario está demostrado, los políticos invaden las libertades de los ciudadanos, su vida privada. A nosotros nos corresponde recordar a los políticos que la seguridad y los derechos humanos no son antinómicos. Por cuarta vez desde los atentados del pasado 3 de noviembre, el estado de emergencia se ha prorrogado durante una periodo de 6 meses hasta enero 17. Un estado de emergencia que es de temer que se convierta en un estado permanente. 4 meses del principio del estado de urgencia fueron 4.000 investigaciones de noche en las casas, con puertas fracasadas, con gente que se sienten como visto como terroristas que no están. Parece que el rol de los abogados y más de los abogados, de estar con toda esta gente que son los más vulnerables. No sabemos que lo va a llegar. No hay derecho, que no hay el control del juez judicial, que es muy importante. Los colegios de abogados en Barcelona, ya firmamos todos, también los españoles, con el miedo de que todos nuestros estados democráticos van a cambiar. Nueva sociedad, no buena sociedad para nuestros niños. Entonces, tenemos que luchar juntas. Muchas gracias y tant pis. Muchas gracias, Dominique. Ha demostrado con los hechos lo que decía, la mujer es capaz de ir a la esencia de las cosas. María Victoria tiene la palabra. En la carrera judicial son hoy en día muchas más mujeres que hombres. En los puestos directivos existen todavía muchos más hombres que mujeres. Por ejemplo, el Tribunal Supremo está integrado tan solo por 11 mujeres frente a 69 hombres y ninguna de ellas ocupa la presidencia del tribunal o la presidencia de alguna de sus salas. Pese a que los tribunales superiores de justicia están servidos por mujeres en una proporción del 42,94%, tan solo uno de estos tribunales está presidido por una mujer. En definitiva,
pese a que la Ley Orgánica de Igualdad lleva en vigor más de 9 años, a que la Comisión de Igualdad lleve implantada en el Consejo General desde el año 2008. No se ha logrado en modo alguno corregir las brechas de género. La pregunta que nos surge ahora es inevitable. ¿Cuál es la razón de este techo de cristal? Desde mi punto de vista, la razón última de este techo de cristal es que el perfil de un juez de alto tribunal es marcadamente masculino, pues debe estar dedicado a su vida profesional por entero, con olvido a veces absoluto de su vida personal, de su vida familiar. Otro dato indicativo es la constatación de que son las juezas las que mayoritariamente disfrutan de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas o de familiares. Aquí se aprecia de modo claro la existencia de mecanismos de presión social dirigidos a colocar a la mujer en su lugar natural. Es una discriminación sistémica, institucional o difusa, lo que obliga a una revisión desde la perspectiva de género de todo el estatuto judicial. El 14 de febrero de 2013 se aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de la Carrera Judicial, que recoge una serie de medidas, pero está claro, a tenor de los datos que he proporcionado, que no están dando resultados. En este caso no son precisas muchas leyes, sino la efectiva realización de las que ya tenemos. Si el Estatuto Judicial pasa a ser un traje utilizable por hombres y mujeres sin connotaciones de uniformidad, sin duda les sentará mejor a las juezas sin dejar de sentar bien a los jueces. Y ello determinará que las juezas podrán romper el techo de cristal a sabiendas de que el cargo al que optan no va a suponer una exigencia desproporcionada de tiempo o de desplazamiento geográfico que va a entorpecer su vida personal o familiar. Tenía algo más que decir, pero me toca el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, esto de ir a la esencia se está demostrando, ya hay 2 pruebas, vamos a ver si Txier también es capaz de sostener los 12 minutos. Vamos allá. La teoría de los derechos humanos ha desarrollado una vía de trabajo en paralelo, teórica, que habla de los derechos humanos de las mujeres, porque la propia noción de derechos humanos nos excluye. Pero en cambio aquí sí es posible encontrar discursos en los que todas nos reconocemos, en los que todas nos encontramos. Discursos construidos, lamentablemente, en torno a la vulneración de nuestros derechos básicos, la vulneración del derecho a la vida, a la integridad física y moral. El feminicidio es un atentado contra ese derecho, como lo son las agresiones físicas a las mujeres que se producen por el mero hecho de ser mujeres, y ningún Estado del mundo, ni uno solo, ninguno ha conseguido erradicar esa lacra. Vulneración del derecho a la autodeterminación sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. El aborto no es un derecho fundamental, no es irreversible en ningún lugar del mundo, allí incluso donde se reconoce, y o arriesgamos la vida, o arriesgamos la salud, o arriesgamos la libertad, o nos sometemos a la reprobación legal y moral. Vulneración del derecho a la indemnidad sexual. ¿Cuándo, con quién y cómo mantenemos relaciones sexuales? Por la fuerza o anulando nuestra voluntad, somos víctimas de acoso sexual, de violaciones, de agresiones sexuales, de trata con fines de explotación sexual. Somos privadas del derecho a disfrutar del placer sexual, atentando contra nuestra integridad física mediante la mutilación genital femenina. Y vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Siendo la mitad de la población mundial, no hemos logrado la paridad en el ejercicio del poder público en ningún lugar del mundo. Juristas, en estos escenarios, ¿cuál es el papel que debemos desempeñar las mujeres juristas? Se trata de tomar conciencia de las desigualdades que existen, porque existen, en el seno del propio colectivo. Y hay que llevar esas desigualdades a la discusión pública, evidenciándolas pues, como el primer paso para conseguir combatirlas. Trabajar en la idea de que los cuidados no son patrimonio natural del género femenino. Tenemos que estar presentes en las esferas de poder de las estructuras profesionales. También hay que tener una cierta conciencia, es una cuestión de voluntad de querer llegar, ¿no? De no autoexcluirnos nosotras. Y luego en el segundo sentido, en el de la proyección de nuestra labor como juristas, ahí el campo de acción se abre casi hasta el infinito, ¿no? La presencia de las juristas en el espacio público y mediático es fundamental y de ahí la proyección al espacio político me parece imprescindible. La última idea, para mí la principal. Creo que hay que hacer una reivindicación del feminismo. El derecho no es neutro. Creo que no puede serlo y creo que no debe serlo. Y no es menos derecho por asumir en su seno un discurso teórico y jurídico de corte feminista. Muchas gracias. Women's Inc., esta es nuestra misión. Usamos el derecho del poder para promover un cambio social que avance los derechos de las mujeres y niñas, especialmente de aquellas que enfrentan múltiples desigualdades. Entendemos que el derecho en sí es una herramienta para promover un debate social y movilizar la sociedad civil. Trabajamos el tema de discriminación contra mujeres y niñas, en especial, como dije yo, cómo se cruza con otras formas de discriminación,
pobreza, migración, edad, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia. Entendemos que para que se pueda conseguir el cambio social a través de los tribunales, deben de existir 4 condiciones. La primera condición que se mira es si hay un marco de derechos. La segunda condición es un poder judicial que sea independiente, formado y comprometido con los derechos humanos. La tercera condición es que tenemos que tener activistas legales que tienen una capacidad de enmarcar los problemas sociales que todos vemos que están ocurriendo como violaciones de derechos. Nosotros lo que buscamos es entender cómo ese cambio puede ir más allá de los tribunales. Y para eso tenemos que mirar a la condición 4, que es la sociedad civil, que tiene la capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrecen los litigios o los procesos legales en nuestra sociedad para que se hable de ellos. Y en la sociedad civil incluimos a los periodistas, otras organizaciones que no llevan casos. Si el caso se gana, se ha hablado del tema, estamos en mejor situación para implementar esos derechos. Si el caso no se gana, igualmente la sociedad civil está mejor posicionada para demandar esos mismos derechos por otras vías, ¿no? Entonces, mirar las 4 condiciones y cuál es el rol que cada una jugamos en poder fortalecer estas 4 condiciones es la propuesta que tengo de cómo pensar qué es lo que cada una hacemos desde nuestro trabajo, en nuestro ámbito o como activistas en los temas de igualdad. ¿Qué pasa cuando el compromiso de los jueces y las juezas no está en entender los estereotipos que todos tenemos y todos aplicamos en nuestras vidas, ¿no? Una cosa es tenerlos y otra es no cuestionarlas y que esos estereotipos se conviertan en discriminación que en sí son una falta de acceso a la justicia para las mujeres. Los estereotipos que ocurren en casos de violencia, no solamente en España, pero especialmente en España, cuando no se les cree a las mujeres, ¿no? Ese es un estereotipo muy común, que las mujeres somos mentirosas, que las mujeres mienten sobre los temas, manipuladoras es un estereotipo también que se usa mucho, y cómo eso en sí hace que una ley que es buena en papel, al momento de aplicarlo, los estereotipos hacen que haya un obstáculo, ¿no?, a esa justicia. Muchas gracias. Yo veo que muchas veces no atacamos en la esencia del problema, es el poder tiene un concepto machista muy poco democrático en el ejercicio del poder y los hombres, evidentemente, hemos ejercido patrimonialmente este poder machista. Y después la lucha, el feminismo es una cuestión de hombres también, o sea, no es una cuestión solo de mujeres. Yo me he educado de forma machista, pero llevo toda mi vida tratando de ser feminista. Y creo que es un trabajo esencial que los hombres se incorporen a la lucha, pero no como acompañantes, sino como feministas.